En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La misericordia, la paz y el amor que nos ofrece el Señor Jesús estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Quinto día, conversión y formación para caminar juntos. Sin conversión del corazón y de la mente, y sin un adiestramiento ascético en la acogida y la escucha recíproca, de muy poco servirían los mecanismos exteriores de comunión, que podrían hasta transformarse en simples máscaras, sin corazón ni rostro. Las mismas disposiciones que se requieren para vivir y madurar el sentido de la fe, con el que están marcados todos los creyentes, se requieren para ejercerlo en el camino sinodal. Se trata de un punto esencial en la formación del espíritu sinodal. Concretamente, se trata de hacer emerger la espiritualidad de comunión como principio educativo en todos los lugares donde se forma el hombre y el cristiano, donde se educan los ministros del altar, las personas consagradas y los agentes pastorales, donde se construyen las familias y las comunidades. Muy buenos días a todos, a todas. Buenos días. Vamos a celebrar la Santa Misa en este día, que es el quinto del recorrido que hacemos para presentarnos delante del Señor el día 6 de agosto a celebrar la fiesta del Santo Cristo de la Capilla, y seguimos dando pasos en esta comprensión a la que el Papa Francisco nos invita, cómo podemos ser mejores creyentes, mejores testigos de la fe, una iglesia abierta, sinodal. Para que lo podamos hacer en esta Eucaristía, vamos a purificar nuestra conciencia, nuestra mente, de toda culpa, de todo pecado, en un momento de silencio. Decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios de bondad, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Celebramos esta misa en acción de gracias de la familia Benavente Ochoa, familia Ábalos Chávez, familia Ábalos Zapata, de Mariana Esmeralda de la Rosa, por la salud de Laura Ofelia García, Adolfo y Laura Angélica, María Guadalupe Ramos, Laura García, Carmen Trejo, Reina Figueroa, José de Jesús Ramos, Lilia Josefina Valdés, por la pronta canonización del venerable siervo de Dios, Jesús María Echavarría, por los bienhechores de nuestra parroquia, sus familias, familia Valderas Valdés, Carrillo Reyes, de Christopher Molina, Emanuel de León, Silvia Contreras, Salvador Esqueda, Yolanda Saldaña, María Elena Iglesias, familia Quintín Rayón, familia Cuellar, María Luisa de León, familia Herrera de León, Miguel Dainitín, Miguel Noemí, Guadalupe Aguirre, Patricia Cadena, Rosa Irene García, Leticia Monsiváis,
por el eterno descanso de Jesús Ramos, Eumelia Flores, Carlos Cardona, Rodolfo Figueroa, María del Refugio Rodríguez, María del Rosario Figueroa, Jesús María Figueroa, Blanca Figueroa, Álvaro Gámez, Carlos Cardona, Alicia Ramos, Marco Antonio Natera, Guillermina Vera, José Miguel Lara, Gustavo Antonio Lara, Roble Fredesvinda, Atanasio Lara, Rodrigo Armando Lara, Homero Augusto Lara, Josefina Cepeda, familia Valdés Treviño, Longinos García, Lucinda González, Laura Delgado, Rafael Santana, Arturo Antonio Valdés, María Guadalupe de la Cruz, Gregorio Tamés, Adela Quirós, Gabriela Trejo, Gregorio Trejo, Jesús García, Natalia Flores, José Miguel Lara, Gustavo Antonio Lara, José María Mena Saucedo, Adela Quirós, Gabriela Trejo, Gregorio Trejo, Jesús García, Natalia Flores, Hilario Rodríguez, Pablo Facundo, María de la Luz Leza, Felicitas Castillo, Luis Valerio, María del Rosario Valdés, Martín Castillo, José Guadalupe García, Evangelina Álvarez, Silverita Mata, Hermila Álvarez, Virginia Velasco, Javier García, Guadalupe García, Ernesto García, Lorenza Juárez, Alberto Esquivel, José Luis Covarrubias, Delfina Martínez, Juan Luis Gutiérrez, Maximiliano López, Manuel Silva, Victoria Silva, Arturo Cuellar, Ana María de las Fuentes, Pedro Ortiz, Urbano Gaitán, Socorro Lara, José Antonio Gomar Contreras, Margarita Contreras, María Magdalena Robledo, Norma Alicia Vaquera, Francisco Vaquera, Xochitl Ascasio, María Ignacia Valdés, Ezequiel Vázquez, Francisco Javier Vázquez, Manuel Valdés, Guadalupe Pérez, Valentín Torres, Héctor Duque, Homero Humberto y Fidel de la Peña, Marta Imelda Pérez, María Aurora Santana, Rosalba Santana, Mari Carmen Aguiñaga, Francisca Prado, Jesús Rodríguez Pachuca, Miguel Ángel Obregón. Ofrecemos la misa por el personal, personas que trabajan en las oficinas parroquiales, por las personas que forman parte de la Acción Católica y de otros movimientos de nuestra diócesis, y por las parroquias y comunidades de la Vicaría Carlos Dávila. La Vicaría Carlos Dávila es la zona donde se encuentran las parroquias en el suroeste de Saltillo. Suroeste de Saltillo es la Vicaría Carlos Dávila. Por esas parroquias y comunidades, por todas esas familias, ofrecemos esta misa. Oremos. Dios de misericordia, que congregas a quienes están dispersos y conservas en la comunión a quienes ya están unidos, mira con bondad el rebaño de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad reúnan a los que han sido consagrados por el único bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Las lecturas del día de hoy las encontramos en nuestro folleto novena a partir de la página 40. Del libro de Josué. En aquel tiempo, José reunió las tribus de Israel en Siquem. Convocó a los ancianos de Israel, a los jefes de familia, a los jefes, jueces y escribas, y se presentaron ante el Señor. Josué habló al pueblo diciendo: Así dice el Señor Dios de Israel: teman al Señor y sírvanlo con toda sinceridad. Dejen de lado a los dioses que sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Y si no están dispuestos a servir al Señor,
elijan hoy a quién quieren servir, a los dioses que sirvieron sus padres al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitan, que yo y mi familia serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para ir a servir a otros dioses, porque el Señor, nuestro Dios, es quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la esclavitud de Egipto, quien hizo ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios. Nos guardó en todo nuestro peregrinar y entre todos los pueblos que atravesamos. El Señor expulsó ante nosotros a los pueblos amorreos que habitaban el país. Por eso también nosotros serviremos al Señor. Él es nuestro Dios. Josué dijo al pueblo: no podrán servir al Señor, porque es un Dios santo, un Dios celoso. No perdonará sus delitos ni sus pecados, ni abandonarán al Señor y sirven a dioses extranjeros. Se volverá contra ustedes y después de haberlos tratado bien, los maltratará y aniquilará. El pueblo respondió: no, serviremos al Señor. Josué insistió: son testigos contra ustedes mismos de que han elegido servir al Señor. Respondieron: somos testigos. Entonces dejen de lado los dioses extranjeros que conservan y pónganse de parte del Señor, Dios de Israel. El pueblo respondió: nosotros serviremos al Señor, nuestro Dios, y le obedeceremos. Palabra de Dios. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Que se vuelvan hacia mí tus fieles, los que hacen caso de tus preceptos. Que sea mi corazón perfecto en tus leyes, así no quedaré avergonzado. Los malvados me esperaban para matarme, pero yo meditaba tus preceptos. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. De pie, por favor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con ustedes.
Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús decidió entonces abandonar Judea y volvió a Galilea. Para eso tenía que pasar por el país de Samaria, y fue así como llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca de la tierra que Jacob dio a su hijo José. Ahí se encontraba el pozo de Jacob. Jesús, cansado por la caminata, se sentó al borde del pozo. Era cerca del mediodía. Fue entonces cuando una mujer samaritana llegó para sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Los discípulos se habían ido al pueblo para comprar algo de comer. La samaritana le dijo: «¿Cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana?» Se sabe que los judíos no tratan con los samaritanos. Jesús le dijo: «Si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías agua viva y él te la daría». Ella le dijo: «Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir esa agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dio de este pozo, del cual bebió él, sus hijos y sus animales. ¿Eres acaso más grande que él?». Jesús le dijo: «El que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en fuente que salta hasta la vida eterna». Palabra del Señor. Comenzamos en este día la jornada el quinto paso, diríamoslo así, que nos acerca a la celebración de la fiesta más importante, la del Santo Cristo de la Capilla, que es también la oportunidad de entender mejor lo que el Papa Francisco nos ha propuesto y que hemos querido asimilar a lo largo del novenario. Cada día nos hemos detenido en algún punto importante para considerarlo, para reflexionarlo, para profundizarlo. Hemos hecho ese esfuerzo. Ayer comprendimos un poco más el sentido que tiene el bautismo que recibimos, el sentido que tiene y las consecuencias para la fe, de haber entendido o de comprender con amplitud ese sacramento. Hoy damos un paso más. También hemos hablado en estos días de apertura, de mayor inclusión en la sociedad, en la vida personal, de el esfuerzo que tenemos que hacer para manifestarnos como personas compasivas, comprensivas, capaces de dialogar, capaces de escuchar, de expresarnos. Hemos leído en la palabra de Dios toda esa enseñanza que nos ayuda a ir conformando, configurando la personalidad de los discípulos y de las discípulas del siglo XXI, así como lo pide el Papa Francisco, la iglesia sinodal, es decir, esa iglesia que ya se manifestó en el principio, comunidades que se entendían, que dialogaban, que discutían, que tomaban decisiones, que tomaban responsabilidades también compartidas. Eso queremos lograr y eso quisiéramos reflexionar hoy. En este día quisiéramos captar y comprender que para vivir de esa manera, para lograr tener esos rasgos en nuestra persona,
en nuestra personalidad de iglesia, de comunidades, de hombres y de mujeres, necesitamos una formación. No es fácil ni tampoco automático que resultemos muy gentiles, muy amables, capacitados para el diálogo, para el encuentro, para la relación. No es sencillo. Posiblemente sea lo más delicado en la vida, establecer relaciones humanas constructivas, positivas. Siempre en la relación humana aparecen los tropiezos, aparecen los contrastes. Muchas veces el daño que las personas sufren en la vida proviene de relaciones humanas mal construidas. El sufrimiento de muchas personas por largo tiempo es con frecuencia causa de establecer relaciones que destruyen. Se dice hoy tóxicas, es decir, venenosas, que van corroyendo, que van destruyendo. Mucha gente vive así, con el corazón dañado, con rencores, con envidias, con resentimientos, porque no logró establecer relaciones que valgan la pena con personas con quienes tenemos o con quienes se tiene relación ordinaria. Por ejemplo, con personas de nuestra propia familia. Estar preparados para la relación que nos haga crecer es resultado de un aprendizaje también. Necesitamos entenderlo y vivirlo. Leímos hoy en el libro de Josué, la primera lectura, un episodio importante, bastante aleccionador para lo que queremos comprender en este día. Josué es el líder del pueblo, está al frente después de Moisés, se hace cargo de encabezar al pueblo que va a establecerse pronto en la tierra prometida. Van llegando y a lo largo del camino han sucedido muchas cosas. ¿Se acuerdan ustedes que Israel salió de Egipto liberado por Dios después de largo tiempo de haber vivido en Egipto, en la esclavitud, bajo la dominación, en una etapa en donde no tuvieron libertad para relacionarse entre sí, no tuvieron libertad para adorar a Dios, para crecer en su fe, una etapa de sufrimiento, de humillaciones. Dios los libera y los pone en el desierto y los va preparando. Y estando en el desierto, hace una alianza con ellos. El pueblo acepta tener a Yahvé como su único Dios, y Dios elige a Israel como su pueblo para la salvación, para que fuera una bendición. Todo eso lo hace Dios creador, Yahvé, en el desierto, cuando ya están libres, porque las personas que están esclavizadas no pueden hacer acuerdos. Las personas que viven sometidas por una tiranía no tienen libertad para comprometerse. Dios no hace alianzas con esclavos, solo con personas libres, con personas en el desierto, que ya no tienen encima ningún control, ninguna imposición y pueden responder, pueden dar su palabra. Todo eso hicieron en el desierto, todo eso es enseñanza para nosotros. El compromiso de nuestra vida cristiana tiene sentido si nos liberamos de ataduras, si estamos sujetos por sentimientos, por pretensiones desordenadas, nunca vamos a establecer relaciones que valgan la pena. Estableceremos relaciones interesadas o relaciones incompletas, o buscaremos beneficios, ganancias, o buscaremos la manera de ofender, de dañar. Dios se compromete con la gente libre, y ser libres no es sencillo. Siempre tenemos junto a nosotros, llevamos a lo largo de nuestra vida factores que nos hacen la vida pesada. Por eso Josué, leímos hoy, aborda a las familias, aborda a los líderes y les dice: es necesario que se decidan. ¿Quieren servir a Dios o quieren servir a los otros dioses?
a esos a los que le han dado su corazón en este trayecto del desierto o a los que servían allá en Egipto. Decidan de una vez a quién van a servir. Mi familia y yo serviremos al Señor. Y responde todo el pueblo, por supuesto que vamos a servir al Señor. Fíjense bien lo que están diciendo, les advierte Josué. El Señor no admite traiciones, no admite rechazos, no admite desviaciones, por supuesto que no. Vamos a servir al Señor. Lo serviremos a Él y obedeceremos sus mandatos. Eso dijo Israel, así abiertamente, y con esa misma enjundia, con ese mismo empaque, traicionaron una y otra vez. Dijeron que sí, un solo Dios, solo a Yahvé serviremos, pero luego se fueron detrás del dinero, detrás de las pretensiones de superioridad. Después dividieron internamente al pueblo, pero en principio dijeron que sí, y Dios les toma la palabra. Dios acepta ese compromiso, y ese compromiso entendemos que proviene de gente libre, de gente que está en disposición de comprometerse. A nosotros se nos invita frecuentemente, constantemente, en este mismo novenario, lo percibimos a ser gentes de corazón abierto, de capacidad de encuentro, personas disponibles para el diálogo, para la construcción en común de decisiones, de acuerdos. Pero eso no es posible si no somos libres internamente, si no estamos formados, preparados. Y para eso no es frecuente encontrar el modo. Cada vez más, ustedes que se relacionan ampliamente en el nivel educativo, en el nivel escolar, en el trabajo, se dan cuenta que cada vez más a las personas se les capacita, así en esos términos, se nos capacita para tener relaciones humanas dignas, provechosas. Las empresas tienen casi siempre un departamento de relaciones humanas, y en esas relaciones humanas, en esas capacitaciones, se le enseña a la gente a aprovechar sus recursos, sus valores, a tener capacidad de desarrollo personal, etcétera, para que la empresa funcione, para que haya producción, para que haya ganancias. Si eso se hace en ese nivel de la vida que es importante, el del trabajo, el de la producción, con mayor razón en este otro, que es el nivel de la vida donde se juega nuestro destino último, ser hermanos, ser serviciales. En ninguna parte nos enseñan para eso, o sí nos enseñan, pero con dificultades. No tenemos una escuela donde nos vayamos a inscribir y salgamos capacitados para ser gente de primer nivel. Eso se aprende a lo largo de la vida, lo vamos aprendiendo en el camino de la fe. Nosotros en la formación cristiana que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, tenemos que entender que se necesita aprovechar lo que tenemos al alcance para ello, porque no siempre lo encontramos, más bien nos encontramos con frecuencia con otro tipo de aprendizajes individualistas, egoístas, que nos apartan del camino comunitario, espiritualidades que se viven solo al interior del ser humano, gente que practica a fondo devociones, profundiza su relación con Dios, pero no se abre al encuentro con los demás. Tenemos dificultades en la formación de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, por ejemplo, para la recepción de los sacramentos. Para recibir la primera comunión, la lógica nos dice que los niños, los jóvenes o los adultos, cuando se acercan a la Eucaristía, deberían estar formados para eso, para ser gente de comunión, capaces de encuentro, de perdón, de reconciliación. Y todo eso no se percibe con claridad. Necesitamos renovar y reforzar. La escuela fundamental, así lo leímos hoy en la monición de entrada, el párrafo que se lee
al principio de la misa que tienen ustedes ahí en su folleto. Eso nos dice la espiritualidad de la comunión. La iglesia tiene que ser casa y escuela de la comunión, donde se formen los ministros del altar, donde se formen los agentes de pastoral, donde se forman en primer término en la familia. La familia es el espacio número uno y es el espacio privilegiado. ¿Quién enseña a las familias a formarse? No quiero decir que los papás enseñen a los hijos como si fuera una escuelita. Unos a otros nos enseñamos, nos enriquecemos, pero si no tenemos a la mano las herramientas, a veces la familia se convierte en lo contrario, casi como en una selva, donde el más fuerte domina al más pequeño. Y el resultado es personalidades atrofiadas o disminuidas o sobreprotegidas que dan como resultado en la sociedad lo que vemos y tenemos. Por eso la invitación del Papa para nosotros tiene que tocar el fondo de nuestro corazón. Aprendamos a relacionarnos en lo personal y en lo comunitario en otro nivel, en el nivel fraterno. Leímos hoy el párrafo del Evangelio, excelente, el Evangelio de la Samaritana, que conocemos también perfectamente. ¿Qué es lo que está ahí? ¿Qué es lo que aflora entre tantas enseñanzas que están ahí presentes? Pues que Jesús no tiene ningún temor en entablar relación con una persona que no conoce. Jesús no conoce a la samaritana, sabe de los prejuicios, por supuesto. La misma samaritana lo saca a cuento, le dice: tú no puedes estar hablando conmigo porque los samaritanos y los judíos estamos peleados. Desde hace muchos siglos no nos hablamos. No tienes tú razón de estar abordando la conversación conmigo. Hay un bloqueo, un prejuicio, pero Jesús lo hace a un lado o no lo toma en cuenta. Él tiene un propósito, un interés, tiene también un problema o se encuentra con un problema, que es la misma samaritana que se niega en principio, que rechaza el diálogo, el encuentro, pero Jesús insiste, Jesús se preocupa por ella, Jesús toca el tema que le ocupa a ella, que es el agua. Va a sacar agua todos los días, muchas veces al día, al pozo de Jacob, allí en esa población de Sicar. Pero lo más importante, lo que me parece a mí importante subrayar, es que Jesús da pasos a fondo en el encuentro con las personas, con todo tipo de personas. Jesús no tuvo prejuicios, no se detuvo ante el rechazo, no hizo a un lado a la gente para ir más allá, al contrario, se detuvo largamente. Esa conversación con la samaritana es de las más amplias que encontramos en el Evangelio. Habla con ella, se preocupa por sus intereses. La samaritana va respondiendo, va diciendo lo que trae en el corazón, se va comprometiendo. El Evangelio al final nos dirá que acabó presentando a Jesús con los samaritanos para que los samaritanos lo recibieran. Pero lo importante para esta ocasión para mí es percibir, que nosotros percibamos cómo se construyen relaciones teniendo a Jesús como referencia, como modelo. Solo cuando estamos libres, igual que los judíos del desierto, podemos comprometernos. El que no está liberado internamente no hace ese tipo de relaciones, hace otro tipo de relaciones, las que destruyen, las perjudiciales. Nosotros vamos caminando en la vida. ¿Cómo podemos crecer en el aprendizaje? Tenemos al alcance la Eucaristía, la celebramos todos los días. Algunos vamos a misa todos los días, algunas personas. La gran mayoría del pueblo de Dios va a la misa el domingo, el día principal de la semana. De la Eucaristía tenemos que aprender esa dimensión comunitaria. En la Eucaristía nos damos la paz, nos deseamos la paz, decimos que estamos arrepentidos, nos declaramos pecadores, recibimos a nuestro Señor, escuchamos la palabra. Todo eso es enseñanza una tras otra.
es para que nosotros la integremos en nuestra personalidad y acabemos siendo personas de comunión. Si recibimos la comunión, tenemos que vivirla con las demás personas a nivel individual, pero también a nivel comunitario. También debemos ser una iglesia así, como Jesús con la samaritana, que no tenga temores, que aborde a las personas, que se acerque incluso a esas gentes que no quieren nada. La samaritana no quería nada. En el mundo hay gente que no quiere nada con nosotros, que pone distancia, que desde antes nos cataloga, que pone por delante los prejuicios. ¿Qué tenemos que hacer? Educarnos para poder encontrar los modos y las maneras. Hay técnicas, por supuesto, hoy las ciencias humanas tan desarrolladas nos ayudan a crecer en el modo del encuentro, en la manera de manejar los sentimientos, de manejar las ideas, de establecer formas mejores de trato con las personas. Pero a nivel de fe, estos son los recursos principales. Ir a la comunión, ir a la misa, se supone que nos capacita para que en la vida seamos distintos, que dejemos de ser egoístas, prejuiciosos, que dejemos de ser las personas que éramos antes y empecemos a ser las nuevas, esas de las que hablamos ayer, bautizadas, resucitadas, luminosas. Nosotros vamos al sacramento de la confesión. Me refiero a estos sacramentos porque son los que recibimos frecuentemente y no siempre encontramos en ello el factor educativo, el factor que nos hace crecer. La reconciliación es el gran encuentro con Dios para que nos libere, nos purifique, y es el encuentro con los demás. Acudir a la confesión, por ejemplo, en este novenario, tenemos esa posibilidad de ir a la confesión, tenemos los confesores al alcance y muchas personas lo hacen durante el novenario, confesarse. ¿Cuál es el resultado de la confesión? Pues la lógica nos dice que habiendo despejado el alma y el espíritu de los bloqueos, entonces estemos en disponibilidad de otro tipo de encuentros. Si revisamos nuestras confesiones, lo que le proponemos al sacerdote cuando estamos en el espacio del sacramento, casi todas las faltas que cometemos son contra los demás. Siempre es a los demás, a los que atropellamos, a los que ofendemos, a los que les hacemos daño. Si entramos en esa dinámica del arrepentimiento y de la conversión, se supone que tendríamos que ir a sanar esas heridas que abrimos, que profundizamos, que restregamos. Si el arrepentimiento es verdadero, tendríamos que ir a reparar el daño que causamos con nuestra actitud o con nuestras palabras o con nuestros sentimientos. No siempre lo hacemos porque nos quedamos en el espacio individual de pensar que es suficiente que Dios me perdone, aunque los demás sigan a la misma distancia. Todo eso está en el terreno de la comprensión de los sacramentos. Si nosotros entramos a fondo, descubrimos que la reconciliación es comprometedora. La confesión que hacemos delante de Dios es el primer paso. El otro paso es ir a restablecer los vínculos rotos con nuestros semejantes. Todo eso nos permite este novenario, nos permite crecer, echar mano de lo que celebramos. Escuchamos la palabra de Dios continuamente. En la misa ya lo recordamos el tercer día. Ahí está la palabra del Señor, pero también la leemos si tenemos esa posibilidad y esa costumbre en lo personal. Hoy nos movemos con mucha facilidad en ese mundo que se llama el de las redes digitales, el de las redes sociales. Pues ahí van y vienen los textos bíblicos, todos recibimos mensajes de la palabra de Dios. Hay quienes nos dicen, mira, hay este sitio donde todos los días te mandan el Evangelio. Excelente, pero entre más leo el Evangelio, más se me debe notar que en la vida soy generoso, soy persona desprejuiciada, soy persona liberada de traumas que me impidan la relación. El modelo es Jesús de Nazaret, que no tiene temores, que se relaciona no solo con sus amigos,
con sus familiares, sino también con los que están más allá del límite del afecto, con aquellos que tienen prejuicio. Esa es la iglesia a la que nos invita el Papa, sinodal, de apertura, de encuentro, de cercanía, pero no vamos por este mundo, por este camino de encuentro desprovistos. Tenemos unos recursos fabulosos: la Eucaristía, la reconciliación, la palabra de Dios, el testimonio de los demás. Claro que hay gente magnífica, excelente, junto a nosotros, que tiene una capacidad formidable de amistad, de perdón, de reconciliación. Para eso es la vida cristiana, para eso es este novenario. Pidámosle a nuestro Señor, al Santo Cristo, que nos libere de todas las ataduras y los traumas que tenemos adentro, para que con libertad podamos corresponder, que no basta decir. Así lo leímos en ese párrafo, insisto, de la monición de entrada. Si estas actitudes o propuestas de reconciliación, de fraternidad, no tocan el corazón, podrían ser máscaras nada más, externas. Decimos que sí, proclamamos yo confieso ante Dios Todopoderoso, nos damos la paz efusivamente, pero en la vida no hacemos nada absolutamente por mejorar el tipo de relación que nos permita seguir adelante, que no nos deje mantenernos en la trampa del individualismo, aunque a veces lo cubramos de espiritualidad. Las espiritualidades todas son buenas si acaso nos llevan a la comunión fraterna. Las espiritualidades que nos conducen al alejamiento de los demás, hay que ver si proceden del Evangelio. El modelo de espiritualidad es Jesús, y Jesús, claro que hacía oración largamente, largas horas, se relacionaba con el Padre Celestial, pero después no había quien lo detuviera en la búsqueda del bien, en la búsqueda de los hermanos, para sanarlos, para curarlos, para darnos a nosotros el camino del reino. Que esta sea nuestra preocupación principal en este día. Hay que formarnos, necesitamos educarnos, no estamos hechos así por default para ser gente excelente. Es el resultado de aprovechar lo que Dios nos pone al alcance. Que el Santo Cristo nos ayude en este día a entenderlo mejor y a llevarlo a la práctica. Ahora de pie, presentemos al Señor nuestras oraciones. Bendigamos a Cristo, que para ser el Redentor misericordioso y fiel de los hombres, se hizo en todo semejante a nosotros, y supliquémosle diciendo después de cada petición: muéstranos, Señor, tu misericordia. Por nuestra Iglesia en el mundo, que ha emprendido un camino sinodal, para que, asistida por el Espíritu Santo, se abra la conversión pastoral en esta nueva etapa evangelizadora. Oremos. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Para que el camino pastoral que en nuestra diócesis hemos comenzado ayude a reavivar la fe y la comunión entre todos los miembros y comunidades de la Iglesia diocesana. Oremos. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Para que en esta convocatoria del Papa a caminar juntos contribuya a que nuestra Iglesia diocesana busque caminos de esperanza y comunión fraterna. Oremos. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Para que el Señor conceda a nuestros difuntos la paz eterna y a nosotros poder trabajar con entusiasmo por la renovación pastoral de nuestra Iglesia. Oremos. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Confiados en tu misericordia que no nos abandona, te pedimos, Señor, que no temamos nunca las dificultades de nuestra vida y podamos así vencer la tentación que siempre nos rodea. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Se pueden sentar. Presentemos nuestras ofrendas al Señor.
Las personas invitadas a participar en la colecta pueden iniciar. Les recordamos que hay sacerdotes confesando. Las confesiones son en el atrio de Juárez. De pie. Oremos, hermanos, hermanas, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios, Padre misericordioso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre misericordioso, que por el único sacrificio de Cristo has adquirido para ti un pueblo de hijas e hijos, concede a tu Iglesia por tu bondad los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestra alegría y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él nos has guiado al conocimiento de tu verdad, para hacernos miembros de su cuerpo, mediante el vínculo de una misma fe y un mismo bautismo. Por Él has derramado en todos los hombres tu Espíritu Santo, admirable constructor de la unidad, en la diversidad de los dones que habitan y que habita en tus hijas e hijos de adopción y anima y conduce a toda la Iglesia. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos con alegría, diciendo: cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosanna
cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias de nuevo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De pie. Lo que estamos celebrando nosotros ahora es el gran misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignas y dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, el Papa Emérito Benedicto, con nuestros obispos Hilario y Raúl, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, que se durmieron con la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con un solo corazón, una sola voz, nos dirigimos ahora al Padre Celestial con las mismas palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. líbranos, Señor, de tantos males que tenemos en la vida. Concédenos a todos la paz en estos días difíciles en que vivimos, para que así, ayudados por tu gran misericordia, podamos vernos liberados siempre del pecado y protegidos de todo mal, mientras seguimos esperando la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus discípulos, les dejo mi paz, les doy mi paz. No tengas en cuenta nuestras culpas ni nuestros pecados, sino la fe de toda la Iglesia. Y conforme a tu promesa, concédenos siempre los dones de la paz y de la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté hoy con todos ustedes. Y con tu espíritu. Intercambiemos un signo, una mirada, una reverencia de paz. Contigo. Este es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero que perdona nuestras culpas y pecados. Dichosas, dichosos por haber sido invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para sanarme. Digamos todos juntos la antífona de la comunión que se encuentra en la página 47 de nuestra novena. Todos, hay un solo pan y nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque participamos de ese único pan y del único cáliz. Las personas que van a recibir la Sagrada Comunión, favor de permanecer de pie en su lugar. Los demás se pueden sentar. Van a recibir la Sagrada Comunión en la palma de su mano izquierda, la tomarán con la mano derecha para llevarla a su boca, pero antes, favor de retirar el cubreboca hacia un lado. Se pide consumirla delante del sacerdote o del ministro o de la religiosa. 2 ministros llevarán la Sagrada Comunión a la capilla del Santo Cristo y un ministro a las personas que se encuentran confesando en el atrio de Juárez. Los demás participemos del canto.
Para las personas que no pudieron recibir la Sagrada Comunión de forma sacramental o nos acompañan a través de la plataforma digital, les invito a hacer la comunión espiritual. Oh Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que vuelva jamás a apartarme de ti. Amén. Le seguimos recordando los avisos. En las misas ordinarias tenemos los siguientes horarios. Por la mañana, 5:30, 7 de la mañana, 8:30, 10, 11:30. Por la tarde, 1 de la tarde, 5:30 de la tarde, 7 de la tarde y 8:30 de la noche. Rosario y bendición con el Santísimo a las 4:30 de la tarde. El día 5 de agosto tendremos la serenata virtual al Santo Cristo a las 10 de la noche por la página Santo Cristo Saltillo. De pie, por favor. Oremos. Te pedimos, Padre, que así como la comunión que hemos recibido es signo de la unión de los creyentes en ti, también realice la unidad en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les invito a decir ahora la oración para invocar al Espíritu Santo, la oración que nos ha dado el Papa Francisco. En la página 14 de su folleto novena, decimos en voz alta, pausadamente: estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú eres nuestro verdadero consejero. Ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta, impide que perdamos el rumbo. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. El día de ayer fuimos invitados a una acción, a un signo que era el de ubicar, identificar nuestra fecha de bautismo, el lugar donde nos bautizaron, el sacerdote que nos bautizó, los padrinos, todo eso con la intención de recuperar el valor trascendental del sacramento. Ojalá que hayamos podido lograrlo. Díganme con su mano quienes lograron saber qué día los bautizaron. Bueno, como el 1%, ¿verdad? Ya es ganancia. Muy bien, yo les puedo decir que a mí me bautizaron el mismo día de mi nacimiento, entonces por lo menos ya sé, ¿verdad?, que me celebro el mismo día el cumpleaños y la entrada en el camino del reino de Dios. El día de hoy estamos invitados a otro signo, ahí lo tienen ustedes al final de las oraciones de este día, en la página 47, signo del día. Sugerimos dar un paso junto a otras personas con quienes no tenemos trato habitual. ¿Se acuerdan que el primer día nos pidieron poner por escrito o en una papeleta o en el celular qué quisiéramos hacer?
Eso que pusimos ahí el primer día lo podemos hacer hoy, ese propósito, para que no sea nada más discurso, sino que sea también hechos concretos. Hoy se nos pide, se nos invita a dar un paso, un saludo, una conversación, una pregunta sobre cómo le ha ido en la pandemia, cómo está tu familia. Eso, alguna persona con quien no tenemos trato habitual, no con las personas de siempre, no con las que vemos todos los días, no con las personas con las que nos mensajeamos 3 veces al día. Persona o personas con quienes no tenemos un trato habitual, hagamos el esfuerzo de preguntar, de enterarnos de algo. Así como Jesús no tuvo ningún temor en dar un paso, a la samaritana ni la conocía, sin embargo dio un paso. Demos un paso hoy, este día, durante este día, el día de mañana, para ponernos en contacto con personas, o una persona o varias, con quienes no tenemos trato habitual. No es que sean personas con quienes nos distanciamos o con quienes tenemos conflicto. No, eso ya lo propusimos en días pasados. Ahora es con una persona o con otras personas con quienes nunca hemos entrado en contacto. Digamos ahora, el lema de nuestro novenario está en la portada del folleto. Decimos: caminando como hermanos, seremos pueblo que sirve en comunión. De nuevo, caminando como hermanos, seremos pueblo que sirve en comunión. Por última vez, caminando como hermanos, seremos pueblo que sirve en comunión. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La celebración. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden irse en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen día y nos vemos mañana, si Dios permite. Gracias igualmente. Les doy las indicaciones para la salida, por favor. Las personas que se encuentran por el altar de San José saldrán por la puerta que se encuentra al lado izquierdo hacia la calle de Juárez. Las personas que se encuentran en la nave central podrán salir hacia atrás por la puerta principal de Catedral hacia la calle de Hidalgo. Las personas que se encuentran por el altar del Sagrado Corazón deberán salir por la puerta que se encuentra a su lado izquierdo hacia la calle de Bravo. Finalmente, las personas que se encuentran en la capilla del Santo Cristo deberán salir hacia atrás por la puerta principal hacia la calle de Hidalgo. Seamos pacientes y evitemos aglomeraciones. Continuamos con la misa de 8:30. A favor de ir saliendo en orden, por favor.